Sistema de contabilidad gubernamental integrada. Este es un sistema, es una norma básica de contabilidad gubernamental. Esta es la base para poder desarrollar las actividades de registros, de transacciones y hechos contables de entidades públicas. La finalidad de esta norma básica se trata justamente de que establece las normas y los principios de contabilidad gubernamental con el objeto de proporcionar, ¿ya?, de manera legalmente los conceptos básicos para llevar adelante la contabilidad gubernamental. Por otro lado, contribuir a la elaboración de la información oportuna, confiable y además de eso también eh, idónea y razonable, útil principalmente para la toma de decisiones. Pero ¿de qué esta información proporciona? De los registros de las transacciones presupuestarias, también patrimoniales y financieras. De estos hechos contables, de estas transacciones contables, ¿no?, se registran y nos con esto se proporciona la información a, a los usuarios internos y externos de una entidad. Por otro lado, también nos permite facilitar a que primeramente, el servidor público, es responsable, ¿no?, de toda la gestión bajo su cargo y por el otro lado también de la administración de los recursos del Estado, por supuesto, y como también, ¿no?, de la forma como hace la rendición de cuentas a través del sistema de contabilidad gubernamental integrado. Eso es la finalidad de manera resumida con relación a esta normativa. Pero vamos a continuar con lo que es el ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica o en qué aspectos se aplica o en qué entidades se aplica lo que es esta normativa que es básico, que son las normas básicas del sistema de contabilidad integrada gubernamental? A resumen, se aplica en todas las entidades públicas, donde tiene participación o la administración de los recursos del Estado. Tales, podemos mencionar en qué áreas, las áreas en las cuales se utilizan o se aplican esta normativa, que es parte de de lo que vamos a desarrollar en el entrenamiento que estamos realizando, es en la Administración Nacional. Primero, de acuerdo a nivel, va a la Administración Nacional, es decir, el Gobierno Central, los ministerios y los componentes del Gobierno Central se aplican ahí lo que son las normas básicas del SGCI, ¿no? En otras palabras, también tenemos que se aplican en los gobiernos o lo que son en los gobiernos o en la administración departamental, ¿no?, en los gobiernos autónomos departamentales, principalmente aquellos, ¿no?, que se manejan también los recursos del Estado. Por supuesto, también podemos mencionar de los gobiernos, en este caso subnacionales, que serían los gobiernos municipales y también las instituciones de seguridad social, tales como la Caja Nacional de Salud, ¿no?, y las empresas públicas no financieras y también las instituciones públicas financieras. En estas áreas, en estas instituciones, se aplica la normativa, ¿no? Se deben aplicar la normativa. Por supuesto, esta es la base para poder llevar adelante, como les reiteramos, con relación a la contabilidad gubernamental, ¿no? El concepto general de lo que es el SCGI, ya, es lo siguiente. Proporciona o constituye un conjunto de principios y normas y procedimientos que son técnicos principalmente, que permiten el registro sistemático, ¿no?, de los registros, ya sea de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, ¿no?, con el objeto de poder satisfacer, ¿no?, la, la remisión de información, ¿no?, clara, oportuna y ante todo, ¿no?, también una información destinada al control social o al control y a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en este caso, eso es el concepto general del sistema de contabilidad gubernamental integrado. Vamos a mencionar a continuación las características que nos proporciona
esta normativa. Ante todo, quiero justamente hacerte conocer que en esta normativa se establecen los principios, como decíamos hace un momento. Estos principios están establecidos de acuerdo, ¿ya?, a cada opción. Es decir, por ejemplo, el principio de equilibrio presupuestario, equidad, exposición, moneda de cuenta, eh, las cuales yo los invito a que puedan leer en caso de que sea necesario, pero en este momento no vamos a desagregar aquello, puesto que esto es lo básico que se establece en la normativa, ¿no? Pero lo que importa aquí, después de los principios, porque todos registros de hechos contables deben basarse en esos principios, por supuesto que sí, pero también hay algo característico de la contabilidad gubernamental. ¿Por qué podemos decir eso? Una de las características es que podemos mencionar en la diapositiva es el registro universal. ¿Qué queremos decir con esta palabra registro universal? Es una característica que significa que todo lo que se realice, todos los hechos, las transacciones, todo con lo que conlleva a, a un proceso, en este caso de contratación de una entidad, ¿no?, que amerite un registro contable, deben ser, no, en este caso, tomadas en cuenta para su hecho contable, es decir, deben ser contabilizados, ¿no? Entonces tiene que hacerse todo el movimiento un registro universal. Por eso se dice registro universal. Una característica. Otra es el registro único. Por supuesto, todo lo que se hace, porque el ámbito de las entidades públicas no es sencilla, ¿no? Es un poco compleja y además es la naturaleza, o por su naturaleza, es amplio el manejo administrativo principalmente, y las unidades a las cuales intervienen, en este caso en las entidades públicas, es amplia. Entonces, todo el universo primero se registra de acuerdo a la primera característica. Segundo, es que todo ello se tiene que registrar en un sistema único, es decir, en un registro único. No podemos hacerlo por partes, por ejemplo, en la parte presupuestaria en otro programa o en otro ladito, la parte patrimonial en otra parte, y así por el estilo. No podemos hacerlo. La característica es que tiene que ser en un solo registro único, lo que quiere decir que la parte de lo que son todo el movimiento se debe hacer una sola vez, por supuesto, ¿no? La tercera característica es la conceptualización ampliada de términos de recursos y gastos. ¿Qué implica esto? Implica de que la fuente donde está utilizando los recursos, porque la fuente, o sea, el origen de los recursos donde estamos utilizándolo, y el destino de los recursos, o sea, la aplicación de los recursos, deben ser registrados, independientemente si esto conlleva o no a la aplicación o al uso del pago respectivo, o sea, del efectivo en realidad, ¿no? Entonces, este concepto generalmente está establecido una de las características. ¿Por qué? Porque justamente es un equilibrio básicamente en lo que es los recursos y gastos, ¿no? Por ejemplo, en temas de las entidades públicas, no nos olvidemos que se maneja con presupuesto de recursos y presupuesto de gastos. Ahí es donde más se da la aplicabilidad respectiva. La característica número 4, diseño de sistema integrado de cuentas. ¿Qué quiere decir en esta parte? Vamos a explicar. Ya el Ministerio, el órgano rector del Estado, en este caso, Plurinacional de Bolivia, ya tiene establecido y aprobado un plan de cuentas. Paralelo a eso se tiene un manual de cuentas, a los cuales debe regirse la aplicabilidad con esas cuentas, el registro contable. No podemos inventarnos otro código, no podemos cambiar una cuenta paralela o diferente a lo que ya está establecido en un diseño integrado de cuentas. Entonces, eso lo que quiere decir una de las características, que sería la característica número 4. El 5, por último, vamos a decir, selección de momentos de registro contable. Los momentos de registro contable se establecen ya a través de las normativas respectivas en la aplicación de la contabilidad gubernamental. Tenemos el registro de los momentos en el tema de la ejecución del presupuesto, es decir, cuando registremos los ingresos del presupuesto, o sea, con aplicación o incidencia del presupuesto, ¿no?, se deben aplicar los momentos respectivos. De igual manera, cuando aplicamos o registramos
el tema de la ejecución de gasto. Entonces, esto debe ser también aplicado correctamente, ¿no? Es lo que quiere decir. Estas 5 características que tiene esta normativa que nos permite a nosotros hacer que la normativa, o sea, el registro contable gubernamental sea diferente, sea muy diferente a lo que ya son las otras contabilidades. Vamos a continuar con lo referente a los componentes del sistema de gubernamental, el sistema de contabilidad integrada gubernamental. ¿Cuáles o qué subsistemas componen al respecto? Podemos mencionar uno, ¿no? Una de ellas, el subsistema de registro presupuestario. El subsistema de registro presupuestario está compuesto justamente por las cuentas y aperturas, por decir, por las partidas presupuestarias como de recursos como de gastos. Por supuesto, con su fuente, entidad de transferencia, organismo financiador y todas las características de aquello. Eso es, está compuesto por eso. Entonces tiene las cuentas del presupuesto de recursos, vamos a decirlo así, porque se considera rubros en el clasificador presupuestario, esas partidas presupuestarias de recursos, ¿no? Entonces deben ser aplicadas correctamente. Y eso es una de los que está compuesto en el subsistema de registro presupuestario, como también de igual manera de gastos. Pero ¿cuál es el resultado de todo lo que es la contabilidad presupuestaria? Podemos decirlo así, en el subsistema de registro presupuestario. El resultado es que en la aplicabilidad de todo lo que se desarrolla con las cuentas, o sea, con la ejecución presupuestaria de recursos como de gastos, el resultado es que se nos muestra en la ejecución presupuestaria de recursos y de gastos, ¿no? Definitivos, ¿no? De lo que ya se programó, cuánto se ha ejecutado, ¿no? Eso nos muestra con relación al subsistema de registro presupuestario. Por el otro lado, el subsistema de registro patrimonial está compuesto por las cuentas del activo, pasivo, capital, de las cuentas de ingreso corriente, egreso corriente y las cuentas de orden, ¿no? Como si fuera una contabilidad comercial. ¿Y qué nos deporta qué nos reporta la financiación de este subsistema de registro patrimonial? Nos reporta el balance general, los resultados, el cambio de situación patrimonial, todo aquello, ¿no? Inclusive ya decían los resultados el estado de resultados, en este caso el estado de recursos y gastos corrientes, me refiero, ¿no? A ese estado que nos muestra. Eso sería el tema del subsistema de registro patrimonial. Con referente al subsistema de registro de tesorería, vamos a mencionar, este registro de tesorería, subsistema de registro de tesorería, se aplica ya con relación a, a las cuentas, en este caso, WEC, operaciones efectivas de caja, con relación a la aplicabilidad, lo que produce la información al aplicar estas cuentas, nos muestra en este caso como resultado, podemos mencionar el flujo de efectivo y por otro lado la programación, ¿no?, de lo que se va a pagar, cuánto se va a pagar y el uso y aplicación de los fondos de acuerdo a programación de flujos de caja, ¿no? Entonces, esta es la información que nos muestra. 3 componentes que tiene. El subsistema de registro presupuestario, reiterando, 1. 2. El subsistema de presupuestario, el subsistema de registro patrimonial, 2. El 3. El subsistema de registro de tesorería. Estos 3 componentes, aquí quiero recalcar, aquí quiero puntualizar. Estos 3 componentes están interrelacionados. Es otra de las características, ¿no?, integrales de lo que es la contabilidad gubernamental, ¿no? Están interrelacionados, es decir, entre los 3 subsistemas, las cuentas y todas las partidas, todo aquello, están interrelacionados. Por eso se tiene una contabilidad gubernamental, ¿no?, que se genera en una consistencia, se aplica lo que son los procedimientos a realizar. Bueno, pues en este momento estamos ya en la finalización al respecto. Esperemos que le haya sido de utilidad este tema, este capítulo de lo que son las normas básicas del sistema de contabilidad gubernamental integrado.